Buenos días a todos. Soy consciente de que es la última presentación. Intentaré que sea lo más llevadera posible. Muchas gracias por estar aquí. Y, como indica el título de mi presentación, yo voy a hablar sobre el funcionamiento de las encuestas. Imagino que muchos de ustedes, cuando estamos en periodo electoral, ven encuestas a lo mejor en la prensa, en las noticias. La última encuesta dice que tal partido sube, que tal partido baja. En Madrid recientemente tuvimos elecciones, el 4 de mayo. Todos los días veíamos en la prensa una encuesta distinta. Pero, por ejemplo, en periodos electorales que atañan a toda España, como por ejemplo fue en 2019, en noviembre, es posible que ustedes hayan visto alguna y es posible que de vez en cuando en la prensa, incluso en periodo no electoral, de repente vean una encuesta que digan el PSOE sube según la última encuesta de no sé quién, el PP baja. Bueno, el objetivo de esta ponencia es explicar qué es exactamente una encuesta y cómo se hace, y una de las cosas que haré en ella será también explicar todo el problema relacionado con intentar predecir el resultado de unas elecciones a partir de una encuesta, y espero darle algunos consejos que permitan a ustedes orientarse en el futuro cuando vean una encuesta, saber cuánta confianza hay que depositarle y cómo procesar esa información. Entonces, en primer lugar, dedicaré la presentación a hablar de lo básico de la definición de una encuesta. En primer lugar, explicaré qué es una encuesta. Y luego dedicaré los siguientes 3 apartados a hablar de los 3 pilares básicos de la encuesta, que son la muestra, el cuestionario y el trabajo de campo. Finalmente llegaré a la parte en la que explicaré todo el problema asociado a intentar predecir el resultado de elecciones con encuestas, y enlazando con eso, pues voy a hablar de los límites de las encuestas. Entonces, empezando con la primera parte, vocabulario básico, una encuesta es un método que busca reunir información sobre una población a partir de una muestra de individuos. Habitualmente se utilizan por cuestiones políticas, es decir, normalmente las que vemos en prensa es las que dicen 20% votarían a no sé qué partido, pero es posible que ustedes, por ejemplo, hayan utilizado un servicio y después de haberlo utilizado hayan recibido un mensaje que les diga responda a esta encuesta de satisfacción, o después de una atención telefónica con algunos servicios públicos, a veces el telefonista luego le dice y ahora le voy a pasar una encuesta de satisfacción, ¿puede decir usted del 1 al 5 cómo de contento está con el servicio recibido? Eso también es una encuesta, por ejemplo. La encuesta sirve para reunir cualquier tipo de información que nosotros queramos preguntar a la gente. Entonces, normalmente lo que llamamos universo es la población total que se quiere estudiar. Supongamos que ustedes quieren conocer toda España, pues necesitarían una muestra compuesta solamente de españoles. Si ustedes, sin embargo, quieren conocer que el universo sean los jóvenes de la provincia de Soria, pues ustedes entrevistarían solamente a jóvenes de la provincia de Soria. Y eso me lleva a la muestra. La muestra es una fracción de esa gran población que, como es imposible de estudiar toda, nosotros cogemos una parte más pequeña. En España hay más o menos 45 millones de habitantes. Es imposible preguntarle algo a cada uno de esos 45 millones. La encuesta lo que va a hacer es obtener información a partir de una muestra más pequeña, que puede ser, en función de lo que queramos, luego hablaré de ello, de 1.000 personas, 5.000, 10.000, 500, si lo apuramos mucho. Y a esas personas que se entrevistan se les pasa un cuestionario. Un cuestionario es un conjunto estandarizado de preguntas, son todas iguales, que se plantea a cada individuo. El cuestionario tiene que ser igual para todos. No puede ser que a una persona le hagamos una pregunta y no a otra, porque el objetivo de la encuesta es reunir información de todas. Entonces el cuestionario es igual para todo el mundo y se le va a aplicar de la misma forma a todo el mundo, en el mismo orden, con la misma formulación. ¿Y cuál es la lógica detrás de una encuesta? Pues aquí, imagínense que el universo, la población total, es el gran círculo de color azul y que la muestra es el círculo un poco más pequeño de color rojo. Bueno, pues la muestra son gente que forma parte de la población, pero que no son toda la población. Y nuestra idea es que conocer el círculo rojo equivale al círculo azul. Hacemos como una extrapolación. Conociendo a unos pocos, sabemos cómo son muchos. Bien, pues hablando de muestra, voy a hablar de la muestra. El objetivo de la muestra es que sea como una sociedad en miniatura. En ella tendríamos que tener individuos pertenecientes a todos los grupos de la sociedad. Tendríamos que tener a hombres, a mujeres, ancianos y mayores, de las diferentes regiones del país, de los municipios de diferente tamaño y todos los criterios que podamos usar. El objetivo es que las características de la muestra sean equivalentes a las características de la población. Es decir, yo no puedo tener toda España en mi encuesta, pero puedo tener una España en miniatura, puedo tener un conjunto de personas que son
como España, que representen España. Entonces, para eso la mayoría de encuestas utilizan un método que se llama el método de las cuotas. Es decir, dividen la sociedad en grupos y buscan que la muestra tenga la misma composición de esos grupos que tiene la sociedad. Por ejemplo, en la sociedad española y en la mayoría de países, de hecho, hay más o menos el mismo número de hombres que de mujeres. Bueno, hay un poco más de mujeres. Suele haber un 51% de mujeres y un 49% de hombres. Bueno, pues si usted hace una encuesta, impepinablemente tiene que haber la misma proporción de hombres y de mujeres. Si usted hace una encuesta en la que por algún motivo haya un 90% de hombres, pues eso no vale, porque en la sociedad española no hay un 90% de hombres, hay un 49%. Entonces, por poner aquí un ejemplo, imagínense una sociedad muy sencilla que solo se divide por dos criterios: hombre, mujer y rico o pobre. Bueno, pues en total hay 4 combinaciones posibles. Usted puede ser hombre rico, hombre pobre, mujer rica, mujer pobre. Y cada uno de esos grupos componen un cuarto de la sociedad. Bueno, pues mi muestra tendrá que ser de un cuarto de cada uno. Si mi muestra va a ser de 100 individuos, 25 cada uno, y si mi muestra es de 1000, 250 cada uno. Lo importante es que se respeten las proporciones. Habitualmente, en las encuestas que se utilizan en España para saber cosas de política, los criterios que se utilizan son la edad, el sexo, el tamaño del municipio y la comunidad autónoma. En algunas encuestas van incluso más lejos y utilizan la provincia. No siempre es el caso, porque eso supone que tenemos que entrevistar a mucha más gente, mientras que la comunidad autónoma permite entrevistar a menos gente, porque ustedes imagínense, por ejemplo, la comunidad de Castilla y León. Bueno, pues es más fácil coger a 10 castellano-leoneses de las diferentes provincias al azar que estar seguro de tener a alguien de Soria, a alguien de Palencia, a alguien de Valladolid. Eso complica más la tarea. Es más sencillo para los encuestadores, y luego explicaré más en detalle por qué, tener a un castellano-leonés, sin importar la proveniencia exacta de la provincia, a un catalán, sin importar la proveniencia exacta de la provincia. Obviamente, estamos perdiendo precisión por el camino, pero luego cuando empiece a hablar de dinero entenderán ustedes por qué esto a veces es un sacrificio necesario. ¿Cómo de grande tiene que ser la muestra? Mi compañero de piso, que es abogado, se burla muy a menudo de mí y dice: vosotros los politólogos hacéis análisis con unas encuestas de 1000 entrevistas. Pero ¿quién se puede creer eso? Vaya tontería, ¿no? Si en España hay 40 millones de habitantes, ¿a dónde vas con 1000 entrevistas? Bueno, lo cierto es que 1000 entrevistas es algo bastante habitual y, aunque pueda sorprender, con ellos sí que se pueden hacer análisis razonablemente precisos. ¿Cómo de grande tiene que ser la muestra? Bueno, lo primero depende de cuánta gente compone la población que queremos estudiar. Si usted quisiese hacer una encuesta de un solo municipio, pues obviamente eso da más juego. Si usted quiere hacer una encuesta en un país como China, que tiene 1000 millones de habitantes, pues para representar toda la complejidad que cabe en 1000 millones de habitantes, usted va a tener que hacer una muestra bastante mayor. Otro criterio es el tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene usted para hacer su encuesta? Imagínense que les llamen y le dicen: la quiero para mañana. Pues de aquí a mañana no dan tiempo a entrevistar a mucha gente, porque las entrevistas tienen que realizarse. Si a usted le da una semana, en esa semana se tiene mucho más tiempo. Puede parecer una pregunta banal, pero es importante porque la actualidad política va cambiando. De un mes para otro las cosas pueden ser bastante distintas. Imagínese que su encuesta tarda un año en hacerse. Bueno, pues en un año las cosas cambian mucho. A lo mejor el que fue encuestado al principios del año estaba en un contexto que le hacía pensar de cierta forma y quizá esa persona no habría pensado de la misma forma un año después, cuando han sido entrevistados los últimos miembros de la encuesta. Esto es otro criterio. Otro criterio es el dinero. Esto ya es muy evidente. Y también el personal del que se dispone. Es decir, si usted quiere hacer una encuesta con 10.000 personas, usted va a tener que pagar a sus encuestadores para que lleguen a 10.000 personas. Y eso es complicado, porque es más tiempo, más trabajo, y lo del dinero es importante porque las encuestas son caras. Hacer una buena encuesta cuesta dinero y, por tanto, pues la cosa cambia. Y finalmente el objetivo. El objetivo también importa. Si su objetivo es predecir con precisión quién va a ganar las elecciones mañana, usted necesitaría una muestra muy grande, muy grande, muy grande. Por el contrario, si su objetivo es conocer la satisfacción con un servicio de las personas que lo han recibido, usted puede permitirse tener una muestra un poco más pequeña, porque si un servicio lo han utilizado 1000 personas, pues 100
todas han recibido el mismo servicio, todas han tenido la misma experiencia. Si usted entrevista a 100, no tiene por qué suponer que esas 100 son fundamentalmente distintas de las otras 900. Es algo un poco más sencillo, no es tan complicado como la política. Respecto de la muestra, he cogido un ejemplo. Esto es la ficha técnica de una empresa que hace encuestas, que se llama Metroscopia, es una empresa muy respetada en el sector, y verán que ahí pone Universo, población de 18 o más años, residente en España y con derecho a votar en elecciones generales. Bueno, esto es porque es una encuesta política, aquí querrían saber cómo votaría la gente. Obviamente, una persona que no tiene derecho de voto no puede formar parte de la encuesta. Y luego pone muestras y metodología. Se han completado 1.251 entrevistas a través de llamadas a teléfonos móviles. Posteriormente se han calibrado los datos a partir de una ponderación múltiple por sexo, edad, tamaño de municipio y región, comunidad autónoma. Esos son los criterios que utiliza Metroscopia para sus encuestas y los que de hecho utiliza la mayoría de empresas. Es decir, se divide a los españoles en función de su sexo, de su edad, de tamaño de municipio y región. Y entonces, partiendo de eso, por ejemplo, podemos obtener una categoría de persona que sea joven de entre 18 o 24 años, que sea un hombre que viva en un municipio de más de 10.000 habitantes de la región de Andalucía. Y entonces se mira cuántas personas en toda España hay que sean eso, que sean hombre joven que viva en Andalucía en un municipio de más de 10.000, y se dice, ¿un 2% de la población española es así? Pues la muestra debe tener un 2% de personas que sean así. Y entonces a rajatabla se busca encuestar a ese tipo de personas. Moviéndonos a la siguiente parte, voy a hablar del cuestionario, que es, como decía, es un conjunto de preguntas estandarizado que estructuran el desarrollo de la entrevista. El encuestador, cuando va a hacer la entrevista, tiene delante una pantalla o una hoja de papel en la que pone pregunta 1, bla, 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 pregunta 2, bla, bla, bla. Y se las va haciendo por igual a todo el mundo, de forma que todas las entrevistas son iguales y comparables entre sí. La formulación de cualquier cuestionario debe ser clara, debe ser comprensible para todo el mundo y tienen que ser neutras, que no induzcan la respuesta. Por ejemplo, antes Lucas hablaba, el voto. Bueno, pues el voto tampoco hay que inducir. Imagínense que ustedes dicen, algunos idiotas no votan, no sabemos por qué. ¿Es usted uno de esos idiotas? Bueno, pues todo el mundo va a decir, no, hombre, no, yo no soy idiota, yo claro que voté, claro que voté. Entonces la formulación para preguntar a la gente si votó es muy neutra y dice, aunque mucha gente vota, muchas otras personas no lo hacen por diferentes motivos. ¿Podría usted decirme si en las últimas elecciones fue a votar? Y entonces, por ejemplo, las personas tienen la posibilidad de responder, quería votar pero no pude votar. De esa forma, si alguien, por lo que sea, pues no quiere, entre comillas, quedar mal, tiene esa opción. El cuestionario tiene que ser neutro, no tiene que llevar a la persona a querer responder algo. Debe ser razonablemente largo. Esto puede parecer una tontería, pero imagínense que ustedes están en su casa y les llaman por teléfono para hacerle una encuesta. Y la encuesta dura 2 horas. Pues vaya, ¿no? A lo mejor al cabo de 40 minutos ustedes le van a decir, oiga, ¿pero cuánto dura su encuesta? Y le van a colgar. Si usted quiere que su encuesta sea realizada por todas las personas, tiene que ser razonablemente larga. Para poner algún ejemplo de algunas cuestiones que he comentado, les voy a enseñar a continuación un cuestionario del Centro de Investigaciones Sociológicas que utilizaron para la encuesta preelectoral, es decir, antes de las elecciones generales de junio de 2016. Entonces, bueno, he hecho unas capturas de pantalla y, como ven, al principio dicen, para saber si puedo hacerle esta entrevista, antes tengo que preguntarle si está usted empadronado en este municipio y tiene derecho de voto en las próximas elecciones generales del 26 de junio. Y ven que si la persona dice no, a continuación pone fin de la entrevista. ¿Por qué? Porque como esa persona pues, no va a poder votar, no les interesa para esta encuesta. Si dice que sí, se sigue con la entrevista. Dense cuenta de que el tono, por ejemplo, es muy respetuoso, eso es importante. Obviamente, si alguien se siente ofendido mientras le están haciendo la encuesta, pues a lo mejor esa persona se niega a seguir. Y he puesto las preguntas iniciales y más adelante dice, ¿me podría decir si en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, tras las que Mariano Rajoy sucedió a José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, usted fue a votar y votó? ¿No tenía edad para votar? Dan diversas opciones. Dense cuenta aquí también de que han introducido como unos paréntesis para aclarar a la gente cuáles son esas elecciones, porque bueno, a lo mejor usted está en este momento en 2016, como es el caso, y le dicen las elecciones generales de 2011 y usted en ese momento pues no se acuerda muy bien de cuáles fueron esas elecciones y se le va la cabeza. Bueno, pues para evitar esto se pone esa aclaración. Y a continuación dicen, ¿y podría decirme a qué partido o coalición votó? Es decir, se ofrecen
todas las respuestas posibles que vaya a dar el entrevistado de forma respetuosa, de forma neutra, de tal forma que la gente puede elegir libremente. Respecto a las cuestiones problemáticas, por ejemplo, antes Lucas habló de la dificultad de medir ciertos conceptos. Hay conceptos que son complejos. Por ejemplo, Lucas hablaba de la ideología, que se mide con una escala del 1 al 10, habitualmente en que 1 es extrema izquierda y 10 es extrema derecha. Bueno, eso es un poco problemático, porque obviamente es una escala muy útil, a los politólogos nos ayuda muchísimo, pero la ideología es algo muy complejo, es mucho más complejo que una escala de 1 al 10. Es una simplificación que es muy útil para hacer nuestro trabajo, pero que tiene sus límites. Es importante saber con qué estamos trabajando. Yo aquí he puesto otro ejemplo, también muy difícil de medir, y es el conocimiento sobre política. ¿Cómo evalúan ustedes con una sola pregunta si una persona sabe o no de política? Por ejemplo, en Estados Unidos hay una fórmula muy canónica que es preguntarle a la gente quién es el vicepresidente de Estados Unidos. No tiene mucho sentido preguntarle a la gente quién es el presidente de Estados Unidos porque eso lo sabe todo el mundo. En España es igual. En España la mayor parte de ciudadanos saben quién es el presidente del gobierno. No sería muy útil. Pero claro, el vicepresidente no es una figura tan importante como el presidente y por tanto quizá haya gente que lo conozca menos y es una forma que, bueno, pues no está mal para saber, para averiguarlo. En España yo he visto encuestas en las que se preguntaban en qué año se aprobó la actual Constitución española. Bueno, podríamos decir que a lo mejor las personas que responden a eso es que saben de política, pero bueno, es problemático. ¿Ustedes dirían que saber eso es saber de política? O de la misma forma, no saberlo es no saber de política, porque a lo mejor usted de repente se lía, ese día está muy cansado y no se acuerda. Eso ocurre perfectamente, a todos nos pasa que se nos escapa una fecha, ¿no? Otras preguntas es también quién es el actual presidente de la Comisión Europea, o quién es el ministro de Defensa, quién es el vicepresidente. Bueno, es un ejemplo de los problemas que tenemos con encuestas, y es que nosotros queremos medir algo que en nuestra cabeza pues es un concepto muy claro, todo el mundo sabe lo que es saber de política, pero a la hora de hacer preguntas para saber si la gente lo sabe, no es tan fácil. Siguiendo con el cuestionario, bueno, antes Lucas hablaba de ello, la deseabilidad social. La deseabilidad social es una presión social que lleva a no admitir ciertas actitudes o comportamientos. Por ejemplo, ¿es usted racista? Hombre, no, claro, yo no soy racista, nadie es racista, racista es un insulto, nadie va a admitir que es racista. Sin embargo, bueno, pues en nuestras sociedades hay gente que sí es racista y una forma de llevar a cabo esa entrevista, yo he visto estudios en los cuales utilizaban una formulación un poco más indirecta. Entonces le preguntaban a la gente, ¿a usted le molestaría tener como vecinos a gente nacida en X región del mundo, típicamente? África subsahariana, países árabes, América Latina, Europa del Este. ¿Y le molestaría tener a esas personas como compañero de trabajo? ¿O que su hija se casase con uno de ellos? En la encuesta que yo estaba viendo en ese momento, consideraban que alguien era racista si decía que le molestaría en dos de esas cosas. Es decir, alguien que decía que no le molestaría tenerlo como compañero de trabajo, pero no quería tenerlo ni de vecino ni de familia política, ahí se consideraba que esa persona tenía actitudes racistas. Pero dense cuenta del desvío que ha tenido que tomar el encuestador para preguntar esto. Usted no puede preguntar directamente si es usted racista. En muchas ocasiones tenemos estos problemas en las encuestas, de que hay cosas que son bastante difíciles de averiguar, porque al fin y al cabo una encuesta es una forma de recopilar información basado en lo que las propias personas están contándonos y por tanto tenemos que encontrar formulaciones para obtener información. Bien, con esto paso a la siguiente parte, que es el trabajo de campo. Pregúntense, ¿cómo se realiza una entrevista? ¿Cómo se lleva a cabo concretamente? Puede parecer banal, pero lo cierto es que es un momento absolutamente crucial porque es cuando estamos recogiendo la información y al fin y al cabo la encuesta lo único que busca es recoger información. Ese es el objetivo último. Si sale mal, nos quedamos sin buena información. Y lo cierto es que hay diversas opciones, cada una de ellas tiene ventajas e inconvenientes y cada una de ellas produce una información de calidad distinta en cuanto a ciertos aspectos. Entonces yo he cogido un listado no exhaustivo de 4 formas que son las más frecuentes, que es de cómo hacer la encuesta, que son las encuestas en persona, por teléfono, por internet y por correo postal. Entonces, por ejemplo, las encuestas en persona se reconoce como lo mejor, son las que permiten hacer entrevistas más largas, que dan lugar a una mejor recogida de información y tienen muchas ventajas, pero el problema es que es muy caro porque requiere desplazar a mucho personal. Imagínense que ustedes están en un país muy pequeño como Luxemburgo. Bueno, pues en Luxemburgo, claro, eso no hay ningún problema. Luxemburgo es un país pequeñísimo y es muy fácil enviar encuestadores puerta a puerta, pero ustedes piensen en
España, sin ir más lejos, España es un país relativamente grande y si usted quiere enviar encuestadores a todas las provincias de España o todas las comunidades autónomas, pues ya eso implica una infraestructura, unos costes, unos desplazamientos. Y piensen en las islas, que el desplazamiento es mucho más complejo. Y luego imagínense, bueno, ya en otro nivel, yo me imagino que en Rusia, por ejemplo, hacer encuestas en persona debe ser dificilísimo, porque eso ya es otro nivel de país gigantesco. Por eso muchas veces se hacen encuestas por teléfono. Antiguamente se hacía una distinción entre encuestas a teléfonos fijos y teléfonos móviles. Hoy en día ya no se hace porque lo cierto es que la mayor parte de la población española tiene teléfonos móviles, incluso las personas mayores, y por tanto ya no se hace la distinción entre fijos y móviles e incluso se hacen solamente a móviles. Por eso no los he distinguido. La ventaja que tiene es que es muy rápido, permite llegar a mucha gente porque claro, no hace falta enviar a alguien a no sé dónde, se coge un teléfono y ya está, y se llama. El problema es que puede dejar fuera a quien no tiene teléfono, que pese a todo sí que hay algunas personas que no lo tienen, y en particular las personas, por ejemplo, muy pobres, pues son personas que a lo mejor no tienen teléfono. Y otro inconveniente es que también requiere bastante personal, porque quiera que no, aunque es más rápido hacer una llamada telefónica que desplazarse, bueno, pues el encuestador hace la llamada telefónica y está unos 20 minutos hablando. Por tanto, usted tendría que tener un equipo bastante grande de encuestadores trabajando durante todo el día, durante una semana, para conseguir tener una muestra más o menos amplia. En ese sentido, las encuestas por Internet son geniales, porque son muy rápidas, permiten llegar a muchísimas personas en muchísima distancia, son rápidas, son baratas y requieren menos personal. Pero hay un problema, y es que no todo el mundo usa Internet. En particular, típicamente, yo trabajé en una empresa de sondeos que las hacía por Internet. Y el problema que teníamos siempre era que teníamos muchas personas jóvenes que respondían a la encuesta y menos personas mayores. Bueno, como nosotros lo sabíamos, a la hora de trabajar con los datos teníamos eso en cuenta y no era tan problemático. Pero bueno, siempre era un poco incómodo cuando queríamos analizar exactamente la posición política de las personas mayores. Y era que como teníamos muestras chiquitinas de personas mayores, eso complicaba la tarea. Y finalmente he puesto otro método que es poco utilizado, que son las encuestas por correo postal. Que eso es muy cómodo porque piénsenlo, usted imprime un montonazo de cuestionarios, los mete en sobres, que ya también ha impreso automáticamente sobre los sobres las direcciones y los envía. Es muy rápido, es muy barato y también permite cubrir largas distancias. El problema que hay es que si usted recibe en su casa un sobre con una encuesta proponiendo hacerla, hay mucha gente que a lo mejor ni abre la carta, lo va a tirar a la basura y no se va a molestar en hacerlo. Y como la gente decide voluntariamente si hacer la encuesta o no, pues es lo que se llama un sesgo de autoselección. Y por ponerles un ejemplo curioso, hay unas encuestas internacionales que se hacen con ese método y son encuestas que cada vez que se hacen son sobre un tema distinto. Entonces, a veces, por ejemplo, los temas son los servicios de salud, los servicios de educación, la atención a la infancia, y en otras ocasiones los temas son la política exterior, la política de defensa, la política de economía. Pues bien, en los primeros casos tenían más respuestas de mujeres que de hombres y en los segundos casos tenían respuestas más de hombres que de mujeres. ¿Por qué? Porque la gente respondía si quería y había temas a los cuales los hombres se sentían más inclinados a responder que las mujeres y viceversa. Esto no pasa con una encuesta cara a cara. Usted no va a tener ese problema. Bien, moviéndome ya al final, voy a hablar de 5 minutos, vale, perfecto, del problema de predecir los resultados de elecciones a partir de encuestas. Este señor que está sosteniendo esa foto es Harry Truman, que fue presidente de los Estados Unidos en los años 40. Es tristemente célebre por haber soltado las bombas nucleares sobre Japón. Y en esta imagen está sosteniendo un periódico que dice Dewey vence a Truman. Y entonces se preguntan, ¿y por qué está Harry Truman tan contento con un periódico que dice que ha perdido? Pues porque era mentira. El periódico es el Chicago Daily Tribune, que en ese momento estaba afrontando una huelga de los trabajadores de su imprenta. Y tenían un problema, y es que no sabían todavía quién había ganado las elecciones, pero ya tenían que imprimir los periódicos. Entonces dijeron, a ver, ¿qué dicen las encuestas? ¿Que va a ganar Dewey? Pues tú publica que ha ganado Dewey. Y imprimieron los periódicos, y al día siguiente Harry Truman fue a ver los resultados, y la comisión oficial dijo, ha ganado Harry Truman. Y claro, Harry Truman estaba muerto de risa, por eso está sosteniendo el periódico. Entonces esta anécdota siempre se cuenta para decir que hay que tener cuidado a la hora de predecir con encuestas. Este es un caso muy célebre, pero yo les voy a poner 3 casos más cercanos, que a lo mejor ustedes recuerdan. El primero es el Brexit. No sé si ustedes recuerdan, pero en 2016 había como una tranquilidad total de que el Brexit nunca iba a tener lugar, que los británicos iban a votar para quedarse en la Unión Europea. Pues no. Otro ejemplo es que en España en 2016 se decía que Podemos iba a obtener más votos que el PSOE, cosa que no ocurrió. El PSOE se mantuvo como segunda fuerza y tuvo muchos más escaños que Podemos.
Y el tercero es que en 2016 también, que como ven, bueno, pues fue un año terrible para las encuestas, ganó Donald Trump las elecciones de Estados Unidos pese a que parecía que iba a ganar Clinton. Por eso quisiera aclarar, la encuesta no es un método infalible, tiene sus límites. ¿Por qué? Bueno, para empezar, un concepto, margen de error. Toda encuesta tiene un margen de error, no tiene una fiabilidad perfecta. Esto es una captura de pantalla, no sé si me ve muy bien, de la ficha técnica que puse antes de Metroscopia. Ahí pone que el margen de error es de más o menos 3,4 puntos. Concretamente, la frase correcta es, para un nivel de confianza del 95,5%, el margen de error es de más o menos 3,4 puntos. Eso quiere decir que si en esta encuesta nos dijesen un 20% votará al PSOE, eso quiere decir que hay un 95,5% de probabilidades de que entre un 16 y un 16,4 y un 23,4 vote al PSOE. Entre 16,4 y 23,4 hay 6,8 puntos de diferencia. Imagínense que tienen dos partidos que esta encuesta les dicen que van a sacar 20%. Hay la posibilidad de que uno en realidad saque 23,4 y que el otro saque 16,4. Es mucha diferencia. Entre 20 estar igualados y estar separados por casi 7 puntos es mucha diferencia. Y eso puede marcar la diferencia en unas elecciones muy reñidas, y ni siquiera tan reñidas. Ahora mismo entre el PP y el PSOE hay más o menos esta diferencia en las últimas encuestas. Por eso tengan cuidado a la hora de manejar una encuesta, piensen que hay un margen de error y por tanto no asuman que va a ser exactamente como les dicen. Y luego hay otro problema, y es que una encuesta se hace en un momento determinado, pero la sociedad está cambiando. Los votantes son indecisos, muchas veces ustedes le llaman en una encuesta y la gente no sabe a quién va a votar. No sé si ustedes ahora mismo tienen todos claro a quiénes votarían si ahora mismo hubiese elecciones. No todo el mundo lo tiene claro, y en una encuesta pasa eso, la gente decide su voto tarde. Y luego, aparte de eso, la gente cambia de opinión. Ustedes a lo mejor hoy van a decidir votar a un partido y dentro de 2 semanas a otro. Eso puede ocurrir si hay un escándalo, si la campaña electoral va muy bien o muy mal. ¿Qué es útil, sin embargo? Acumular encuestas a lo largo del tiempo, porque esto permite ver este tipo de gráficos. Esto es un gráfico con las tendencias de voto en unas supuestas elecciones generales en España desde noviembre de 2019 hasta hoy. Y, por ejemplo, pues ¿qué se ve? Que en los últimos tiempos la línea azul que representa el Partido Popular ha subido y la roja del PSOE ha bajado. Esto sí que es un poco más fiable, porque es una acumulación de encuestas. Y si todas las encuestas dicen a lo largo de cierto tiempo que está pasando algo, eso ya nos lo podemos fiar un poco más. Por tanto, la acumulación de encuestas permite observar las tendencias, sin embargo, aclarar una cosa, y es que en periodo no electoral pues es un interés un poco limitado preguntarle a la gente a quién va a votar. Si hubiese una campaña la cosa cambiaría. Esto es una forma de tomarle el pulso a la opinión pública, pero vale lo que vale. Sin embargo, los políticos pueden utilizarlo como termómetro. Anda, estoy haciendo esto y a la gente no le gusta y dice que va a dejar de votarme, pues me lo voy a pensar. Aunque eso sí, ¿cómo se toman los políticos las encuestas? Eso me temo que no tengo ni idea. Por tanto, límites de encuestas. Bueno, lo primero, no hagan apuestas, no se la jueguen. Un politólogo británico dijo que era imposible que un partido sacase más de X% y que si ocurría, él se iba a comer su libro. Si quieren, luego les mando un vídeo. Pueden ver un vídeo de un hombre comiéndose su propio libro para tragarse sus palabras. Es un vídeo muy divertido. Entonces, luego también he puesto otros ejemplos de que hay grupos de población a los cuales no es posible llegar con una encuesta. Típicamente las personas sin hogar. Usted olvídese de hacer una encuesta sobre personas sin hogar. Es mejor que recurra a otro método de estudio que no sea la encuesta y, por ejemplo, adeptos de teorías de la conspiración. Es un ejemplo, o sea, un loco que está totalmente loco, que se piensa que la Tierra es plana y que los marcianos controlan al presidente de Estados Unidos y vayas a saber qué cosas más, esa persona no va a querer responder a una encuesta, no vaya a ser que el gobierno le vaya a usar para espiarle o vaya a saber qué. Pues para ese grupo de población no hagan encuestas, no se molesten. Y finalmente las encuestas no permiten explicar el porqué de las cosas. En una encuesta usted puede salirle que los jóvenes hacen algo, pero para saber por qué ocurre eso usted necesita más análisis detrás. Entonces, eso es un límite y, por tanto, a la hora de usar encuestas y de analizarlas, hay que ser consciente de sus límites, ser consciente de que hay otros métodos que son igualmente válidos y que quizás sean más apropiados, como hacer entrevistas en profundidad, sin cuestionario, y, por tanto, cuando ven una encuesta, no desconfíen a priori de ella, pero tampoco depositen toda su confianza en ella. Es decir, asuman que tiene sus límites y quizá, pues vean una encuesta, esperen a que salga la siguiente, la tercera, la cuarta, y cuando tengan 4 y más o menos digan lo mismo, eso ya sí que es un poco más fiable, ¿no? Tengan una especie de confianza crítica. Y bueno, y con esto, y esperando no haber pasado el tiempo, les doy las gracias por su atención. Perfecto. Muchas gracias, Jaime.
Bien, hemos hablado sobre cómo realizar las encuestas y cómo tener confianza en ellas, pero ¿podría decirnos cómo mide una persona que va a hacer una encuesta la fiabilidad que podamos tomar de ella? Bueno, esto ya tiene que ver, bueno, primero entiendo que con fiabilidad entendemos cómo de ajustados están nuestros resultados a la realidad. ¿O estamos hablando de predecir resultados electorales? A lo primero, sobre cómo de ajustado estarían a Vale, la pues realidad. bueno, esto es una cuestión de pura estadística. Cuantas más personas, el margen de error disminuye cuanto mayor es la muestra. Porque sencillamente, imagínense que en una población, imagínense que ustedes quieren estudiar la estatura media de los españoles. La estatura media, la mayor parte de la gente está, pongamos, en torno a 1,70 m y luego hay muy pocas personas que sean muy bajitas y muy pocas personas que sean muy altas. Si usted coge al azar a 5 personas, cabe la posibilidad de que las 5 sean altísimas. Si usted coge al azar a 100 personas, la posibilidad de que las 100 sean altísimas o bajísimas se va reduciendo. Y a medida que nos vamos aumentando, más difícil es que las personas tengan unas características que sean muy distintas a las de la población. Entonces, si usted tiene una encuesta con 1000 personas, muy raro sería que esas 1000 no estuviesen más o menos la estatura media de los españoles. Entonces, más o menos, por poner muy simple, cuanto mayor es la muestra, más ajustado está a la realidad, aunque llegado a cierto punto, llega a un punto que se llama, digamos, de saturación, en el cual, aunque uno aumente la muestra, el margen de error ya no disminuye tan rápido. Es decir, se alcanza un techo y por eso la mayor parte de encuestas en España tienen en torno a 1000, bueno, esta tiene 1200 entrevistas, porque es un número que es razonablemente económico y razonablemente preciso. Y por tanto, las encuestadoras privadas pueden permitírselo. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Claudia, adelante. Bueno, yo sé que es una ponencia que no es de expertos, pero me gustaría preguntarte cómo crees que va a ser el futuro de las encuestas online en relación a la muestra, porque va a ser difícil, no sé, de manera geográfica, ¿no? Y la edad, las cuotas de edad sobre todo, pues ¿qué piensas? Así como, no como, en plan, una reflexión. Ya. A ver, las encuestas online tienen una gran ventaja y es que en la medida en que cada vez más gente usa Internet, pues permite llegar a mucha gente de forma muy cómoda. En una época en la que Internet todavía solo usaban unos pocos, las encuestas online no tenían mucho futuro porque solamente usaban Internet unas pocas personas y por tanto la encuesta proporcionaría buena información sobre esas personas, pero no todas las demás. Hoy en día es al revés. Hoy en día la mayoría de personas en los países desarrollados, como es el caso de España, utiliza Internet y por tanto podemos llegar a muchos. Siguen teniendo bastantes problemas. Por ejemplo, a pesar de todo, hay algunas personas que usan Internet más que otras. Otro problema es cómo conseguir que las personas lo lleven a cabo. Por ejemplo, las encuestas a través de Internet, si son muy largas, es muy fácil que la gente deje de hacerlas en algún momento. Por teléfono y en persona eso ocurre menos, porque al estar hablando con una persona, ya sea por teléfono, ya sea cara a cara, la gente como tiene un poco un sentimiento de obligación y dice, venga, voy a terminar la encuesta a esta pobre persona que me la está haciendo. En Internet no ocurre eso, entonces a veces a lo que se recurre es a sistemas de puntos. La gente está en una página de encuestas que le va basando encuestas sobre diversos temas, las va haciendo y se acumula puntos, pueden canjearlos por cosas como pueden ser viajes, productos, una moto. Yo diría que las encuestas por Internet en conjunto son muy prometedoras, tienen mucho futuro porque sobre todo son muy baratas y eso es muy útil porque ustedes imagínense lo que supone tener una plantilla de 50 telefonistas trabajando 8 horas diarias haciendo llamadas, pues eso es caro. Si usted se puede ahorrar eso, coger un cuestionario, meterlo en una página web y hacérselo llegar a 1000 personas en una semana, eso es muy, muy útil. Entonces, en ese sentido, sobre todo las encuestadoras privadas que tienen que preocuparse por cuánto dinero gastan, es muy posible que quieran recurrir más a ello. Las encuestas por Internet, como he explicado, luego también tienen sus propios sesgos y entonces, en ese sentido, probablemente de esos sesgos vengan los límites de usar encuestas por Internet. ¿Alguna otra pregunta?
No sé si tenemos alguna persona que desee hacer alguna pregunta en YouTube. Sí, la lees tú, Laura, por favor, si no te importa. Salvador Mayordomo dice, ¿cree que el Big Data con los datos que sobre todos nosotros tiene podría sustituir a las encuestas sobre la intención de voto? O sea, es una pregunta a la que a lo mejor me estoy arriesgando porque a lo mejor digo algo, pero resulta que dentro de 20 años es lo contrario. Entonces, estoy notando que alguien está apuntando para volver a sacarme dentro de unos años. Exacto. A ver, yo diría que hay un problema y es que asumir que con Big Data vamos a poder saber cómo vota la gente supone que ustedes, por ejemplo, con Big Data cogen la cuenta de Facebook o de Twitter de alguien y analizando todas sus interacciones, todo lo que le ha dado me gusta, todo lo que ha compartido, todo lo que ha pinchado, como que podemos determinar a quién vota esa persona. Para empezar, suponiendo que esa fórmula se pueda encontrar, cosa con la que tengo ciertas dudas, no sé hasta qué punto sería extensible a todo el mundo. La gente, no todo el mundo utiliza las redes sociales de la misma forma. Como decía antes Lucas, es que solo un 30% de la población utiliza Twitter, que parece que Twitter es algo gigante, pero en realidad son 4 gatos. Y en cuanto a lo de saber cómo va a votar alguien, lo veo difícil porque lo cierto es que, aunque en las redes sociales hacemos mucho y hacemos mucha interacción con Internet, no todo pasa por Internet. Yo tenía un profesor que me decía que al final del día lo que va a hacer que una persona sienta más o menos rechazo a un partido es lo que le dice la gente a su alrededor. Es la conversación que va a tener con sus padres, con sus hijos, con sus amigos, con sus hermanos, en el lugar de trabajo y todo eso. Y me parece difícil que el Big Data consiga captar toda esa complejidad. Una persona que utilice poco las redes sociales escapa a eso, pero incluso una persona que las utilice mucho, pero que las utilice para otras cosas, o que no las utilice para política, creo que escaparía a eso. Entonces yo lo veo difícil. Ahora bien, si lo consiguen, qué bueno para los que trabajamos con encuestas, porque nos daría una información valiosísima y muy precisa. Así que yo encantado si lo encuentras. La pregunta es si fuera ético incluso, ¿no? Utilizar toda esa información tan personal. Eso te lo voy a preguntar. ¿Sería ético utilizar toda esa información personal, por ejemplo, como ocurre, por ejemplo, en Black Mirror, ¿no? Para crear, igual que se puede crear de forma ficticia, igual la tecnología nos lo permite algún día, un robot que imite tus comportamientos en base a tus comentarios en Facebook, en Twitter, a tus conversaciones de WhatsApp, a tu historial de búsqueda. Pongamos que algún día podemos acceder a todo eso. ¿Sería ético utilizar esa información para predecir el futuro o para predecir el resultado electoral? A ver, la respuesta a bote pronto es no, no sería ético porque hay unas cuestiones de privacidad muy fuerte. El voto es secreto. Fue una lucha que el voto fuese secreto, no siempre lo fue y es importante que lo sea porque está documentado, por ejemplo, en el siglo XIX en España había elecciones, pero no eran elecciones libres y democráticas porque como el voto no era secreto, si no votabas al cacique local te reventaban, o sea, al día siguiente te morías de hambre porque, en fin, no podías volver a trabajar. Entonces, que el voto sea secreto, claro, es muy importante para la democracia. Las encuestas preservan eso, aunque ustedes no se lo crean, aunque ustedes le estén diciendo a alguien por teléfono a quién votarían mañana o a quién votaron, eso es secreto porque hay una ley de protección de datos por detrás que es muy rigurosa, hay un contexto europeo, un marco jurídico para todo eso, y los datos además son anonimizados, es decir, el Centro de Investigaciones Sociológicas, por ejemplo, que tiene sus datos en abierto, son datos que están totalmente anonimizados, es imposible saber exactamente a quién han encuestado. Es decir, ustedes imagínense que un amigo suyo le dice que fue entrevistado tal día, tal hora, en tal lugar. Bueno, pues usted va a buscar la base de datos y empieza a mirar a todas las personas que fueran entrevistadas en tal día, tal lugar. A pesar de todo, no sería posible que lo encontrasen. Bueno, aparte de que tendrían que tener una cantidad de tiempo libre abrumadora, es imposible por el sencillo motivo de que está bien anonimizado. Por ejemplo, en los municipios de menos de 100 habitantes en el CIS, o incluso quizás no sean 1000, ahora no estoy seguro, ya dejan de recogerse algunos datos para proteger la anonimidad de las personas que responden. En el caso de las ciudades, que se agrupan los datos por secciones censales, también llega un punto en que el CIS maneja esos datos para hacer ellos sus cálculos, pero no los dan al público, precisamente para proteger la intimidad. Y en cuanto a lo de las redes sociales, ¿sería ético? No, porque te estás cargando la anonimidad del voto. Dicho esto, hay que aclarar una cosa, y es que igual que hay mucha gente que está encantada de decirte a quién votó y lo va por ahí diciendo, hay gente que está más o menos dispuesta a hablar de política y que enseguida deja que se vean cuáles son sus ideas políticas en la vida real,
y en las redes sociales. O sea, es perfectamente posible que ustedes cojan las redes sociales de alguien y por mucho que busquen no encuentren su ideología, bien porque nunca comparta nada de política, porque no le interesa lo más mínimo, o bien porque sea muy discreto y concienzudamente no comparta nada al respecto. Entonces, insisto, veo difícil la aplicabilidad, pero en caso de que en un mundo utópico encontrásemos la forma de hacerlo, no sería ético. Pues muchas gracias, Jaime, por esa respuesta también. No sé si hay alguien más que tenga interés. ¿Hay otra pregunta en YouTube? Pues léela, Laura, venga. Laura dice que ¿por qué se critica tanto al CIS ahora? ¿Por qué se critica tanto al CIS? Pues esto puede ser algo muy interesante para ti. Bueno, voy a intentar responder brevemente porque los que me conocen saben que se puede estar hablando 2 horas sobre este tema, pero efectivamente es probable que... No sé, melón. Es probable que ustedes hayan visto a lo mejor en la prensa la expresión de el CIS de Tezanos. Bueno, Tezanos es el nuevo director del Centro de Investigaciones Sociológicas. Bueno, nuevo no, porque lleva desde 2018. El presidente del CIS lo nombran desde el Ministerio de la Presidencia libremente, es un cargo libre de designación, por tanto, este lo ha nombrado el Partido Socialista. Y Tezanos ha acumulado varios problemas en cuanto a errores que se han cometido en las encuestas del CIS. Por ejemplo, errores de cuestionario, de preguntas que estaban mal formuladas, pero estoy hablando mal formuladas, no que tengan un error difícil de detectar, es que tenían un error garrafal, de manual, que cualquier estudiante de primero de carrera de políticas o de sociología se le suspendería de cabeza por cometer semejantes errores. Ha habido ciertos cambios en la metodología que, si bien no pueden ser considerados como errores, en ocasiones no han sido debidamente justificados y se los ha justificado diciendo esto es la única forma de hacerlo bien y no hay ninguna otra, lo cual pues, obviamente es problemático. Y luego porque José Félix Tezanos, él personalmente, se ha implicado en política. José Félix Tezanos está vinculado al Partido Socialista y aunque esto no sería necesariamente un problema porque uno puede tener una ideología política pero hacer análisis bien hechos, rigurosos y neutros, José Félix Tezanos ha causado polémica porque con frecuencia le invitaban a programas de radio, a tertulias, como experto en opinión pública y como presidente del CIS, y él, sin embargo, daba su opinión personal argumentando que él tenía derecho a comportarse como, además de presidente, como ciudadano tezanos. Lo cual pues era un poco delicado porque, por ejemplo, que el presidente de un centro de estudios de opinión escribiese columnas, que las ha escrito, diciendo que los votantes de un partido u otro son idiotas, pues es un poco problemático. Entonces, bueno, pues sí, ha habido bastantes controversias con el CIS por la actitud de su nuevo presidente en cuanto a ciertas cosas. Yo quería aprovechar este momento para romper una lanza, no por el CIS en concreto, porque es verdad que lo que ha comentado Jaime es muy criticable, pero sí por las instituciones públicas españolas que se dedican a la investigación sobre encuestas concretamente dedicadas no solo a política, sino a temas sociales muy variados. Tenemos la suerte de vivir en un país en la que contamos no solo con centros de investigaciones a nivel nacional, sino además a nivel autonómico, que nos permite conocer muy bien y en profundidad la sociedad en la que vivimos. Cosa que, por ejemplo, yo me sorprendí el otro día, porque este dato no lo conocía, hablando con Lucas, que en Francia, por ejemplo, no existe un centro de investigaciones sociológicas, no existe el CIS, pero ni en Francia ni en la mayoría de los países que conocemos que están desarrollados. Tenemos, por suerte, un país que desarrolla encuestas que son públicas 100%, que podemos acceder a toda su metodología, a todos sus datos, a sus microdatos y podemos cruzar y podemos desarrollar gracias a eso tesis doctorales como las que están desarrollando Jaime y Lucas, no solo a nivel nacional, sino a microdatos a nivel autonómico que nos permiten conocer cosas tan interesantes como, por ejemplo, el otro día estuvimos cruzando datos de interés cercanía a cierto partido político con qué equipo de fútbol te gusta. Y estuvimos cruzando ese tipo de datos. Hasta eso podemos conocer porque tenemos unas encuestas abiertas muy interesantes que nos permiten a nosotros como científicos sociales después generar cruces, generar causalidad a través de entrevistas en profundidad, de focus group. Hay más metodologías aparte de esta que es mucho más cuantitativa y que creo que ocupará la mesa redonda que vamos a dar a continuación. Por lo tanto, antes de finalizar estas dos ponencias, me gustaría que el codirector de la escuela, Kiko Zapata, subiera al estrado para poder entregar tanto a Jaime como a Lucas los diplomas que les acreditan como participantes de esta escuela de verano y ya pasamos directamente a la mesa redonda.
Jaime también.